Bueno, bienvenidos a Hedonista Club, un podcast sobre filosofía, psicología, un poco de intelectualidad y bueno, hoy hablaremos sobre la semiótica. Tenemos como invitado a Rocco Mangieri, profesor, semiótico, filósofo, intelectual, escritor, Arquitecto. 7 libros, ¿cómo? Arquitecto. Arquitecto, claro. Ha dado clases en España, en Italia, aquí en Venezuela. ¿Cómo estás, Rocco? Muy bien, bienvenido. Bienvenido. Cuéntame, ¿cuál sería la definición de semiótica? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Como en toda disciplina, porque, digamos, hay varios lugares donde se construye, digamos, la semiótica, ¿no? Inclusive tiene definiciones diferentes. Estamos de acuerdo casi todos, digamos, nosotros estudiosos, inclusive dentro de las ciencias sociales, que hay como dos grandes pensamientos que son divergentes, al principio, o al menos eran divergentes. Okay. Hay un origen, digamos, filosófico de la semiótica, que viene de muy atrás, John Locke, etc., ¿no? Uh-huh. Que habla ya de semiótica, Okay. y otro filósofo. Pero hay sobre todo, está ya... Filosofía analítica. Ese sería como John Locke, es el que hablaba sobre lógica. Sí, tiene el positivismo. No es completamente... No. Pero sí, John Locke y otro filósofo también hablaba de semiótica como teoría del signo. Okay. Dentro de su mundo cultural determinado. Y otro filósofo. Pero, digamos, el que se anota esto de una manera, digamos, formal, es un filósofo pragmatista norteamericano que se llama Charles Sanders Peirce. Claro. Básicamente ya en 1905-1906 publica su texto sobre fundamentos para una teoría del signo. Él fue como que el que inaugura la lingüística. Sí, pero paralelamente Okay. a esa invención de la semiótica, en realidad una reinvención de la semiótica, porque ya en el siglo XVIII los filósofos hablaban de una teoría de los signos, y ahora cuando termine esta pregunta voy a darte algún dato importante que de pronto la gente común no lo sabe. Okay. Y hay otro origen, vamos a llamarlo formal, de la semiótica, que es en Suiza. Un suizo lingüista y también psicólogo, que es Ferdinand de Saussure, Okay. que de una manera también propone su propia definición de la semiótica, pero que en realidad es también interesante, porque si bien algunos lo han asociado completamente a la lingüística, no creo que sea así. De hecho Saussure ya plantea en los fundamentos de lingüística general, que fue un libro escrito por su estudiante y no por él, plantea que decía ya en 1906, 1905, decía, bueno, cuando pienso en una teoría general del signo que llamo semiología, que no solamente se va a encargar de la lingüística, sino también del vestido, de la moda, de la arquitectura, ¿me entiendes? Entonces ya ahí abre un espacio interesante. Yo creo lo que va a ocurrir luego es que con el tiempo, bueno, estas serían como las dos grandes semióticas, al menos consideradas fundacionales, ¿no? Que de hecho, aunque eran un poco irreconciliables al principio, se llegan como a conectar. Esa conexión ocurre no hace mucho, digamos, en el tiempo cronológico, por ejemplo, entre la semiología o semiologie de los franceses, digamos, europeos, y la semiotics de los americanos, se produce una conexión que era necesaria, me parece, ya de los años 80 para acá, final de los 80, prácticamente. Y luego hay un dato importante, ¿no? Que la semiótica realmente es una mirada sobre lo que la sociedad hace. Por ejemplo, la palabra viene de una
vocablo en griego, que es semeion. Semeion significa también síntoma del cuerpo. Entonces, la primera semiología, bueno, una de las semiologías formales que se conoce es la de la medicina antigua, que básicamente la semántica, pero como te digo, como todo articulado con nuestro cuerpo, con el cuerpo, realmente la semiótica es básicamente como un pensamiento, una descripción de los signos y síntomas de nuestro cuerpo y más allá. Por ejemplo, la lectura de la mano, la lectura, la quiromancia, o sea, todas las artes divinatorias parte del cuerpo. Entonces hay una semiología, quizá la más antigua, que se puede tener en noticias, cuando el hombre empieza a construir signos para definir su futuro, para saber cómo va su cuerpo, para saber qué le va a ocurrir, ¿sí? Para saber un poco cómo programar su vida. O sea que mucho antes de que apareciera en las universidades, ¿sí? dos grandes estudiosos que plantearan esto, pues creo que por lo menos así sí lo sabía de alguna manera. Pues también, o sea, el hombre vive desde que tiene lenguaje verbal u otro tipo de lenguaje, vive inmerso en una construcción de signos y de símbolos. Claro, para poder existir. Claro. Sí. ¿Fue Saussure el creador de esta noción de significante y significado? Sí, o sea, de cierta forma es quien le da forma, quien lo institucionaliza, pues, en el campo de la, yo digo que ya de la semiolingüística, ¿no? Porque que es todavía una rama dura, fuerte, sí, bastante interesante, ¿no? Sí, porque inaugura muchas cosas a partir de ahí. Sí, claro, es una semiótica que toma el lenguaje como fundamental, o sea, el lenguaje verbal, sobre todo, claro. Sí, escrito, o sea, lo toma como la semiótica principal. Cuando digo de semiótica principal, quiero decir que así como el lenguaje verbal es una semiótica, también el lenguaje visual es una semiótica. Entonces, la semiótica en realidad, como tú me preguntas, es una metasemiótica, porque su objeto ya es una semiótica. Uh-huh. Por eso, un gran semiólogo francés, nacionalizado francés, que Greimas, Gilles Greimas, hablaba de las semióticas del mundo natural, que es el lenguaje natural, digamos, yo diría que el lenguaje materno y el cuerpo. Y eso un poquito tiene que ver con lo que te dije, o sea, el hombre es un animal semiótico, básicamente, dicho en términos un poquito, bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Cuál es la relación o las diferencias fundamentales entre semiótica y lingüística? Bueno, yo diría que en principio la lingüística tiene muchas ramas, Okay. Como ciencia del lenguaje, ¿no? El estudio de cómo el lenguaje se organiza, cómo funciona, por ejemplo, a nivel de una sociología del lenguaje, la etnolingüística inclusive, la pragmática del lenguaje, los usos, en fin, la lingüística tiene una rama bastante amplia y muy, muy interesante. Y la lingüística, en principio, su objeto de estudio es el lenguaje, en principio, hablado, fíjate tú, ¿no? Hablado. Y mientras que el lenguaje escrito, de alguna manera, sigue estando ahí como en el borde. Pero la escritura como tal, por ejemplo, un tema que después va a ser muy fuerte, retomado en los años 60-70, es un espacio como que está como en una frontera, no en conflicto, porque de hecho a unos lingüistas consideran la escritura, pero como una expresión del lenguaje verbal, o sea, como un código de sustitución. Okay. Lo que va a ocurrir luego, después, es que la escritura, por ejemplo, también tendrá su propio lugar en la semiótica como campo específico, no porque no tenga nada que ver con la palabra, ¿me entiendes? Que sí. Lo digo como campo de estudio, por ejemplo, las escrituras, en sentido general, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, no sé, tatuajes, jeroglíficos, graffiti, por ejemplo, es decir, todo lo que tiene que ver un poco con el concepto de escritura verbal, pero manifestada en otros medios visuales, ¿no? Entonces, en ese sentido,
La semiótica, por ejemplo, esto establece una alberga dudas, pero la semiótica, por ejemplo, ya se ha querido que la lingüística sea una una de los componentes de la semiótica, ¿no? Y esto ha generado bastantes eh, eh, debates en ese sentido. Yo creo que definitivamente no hay ningún problema para mí. Es decir, perfectamente la lingüística puede ser parte de una semiótica general. Lo que ha pasado simplemente es que a través de la historia de las ciencias sociales ha habido disciplinas que han sido como las que han tenido de una manera el lugar de mando, de control, Okay. porque han tenido más herramientas teóricas. Entonces, así como la lingüística es todavía, o fue antes, mucho más un espacio de organización teórico de las semióticas, ahora podríamos decir que ha sido la antropología o la sociología la que toma el lugar. Por ejemplo, se habla de sociosemiótica, antroposemiótica. O sea que hay un cambio históricamente en esa geografía de control, vamos a decir así, en el interior de este gran campo que llamamos semiótica o teoría de los signos. Entiendo. Ok, Sí. seguro. ¿Cuál dirías que son tus intelectuales predilectos o los que más te han influenciado? No sé. ¿Bien filósofos? Bastante difícil. Bastante difícil. Yo creo que, claro, evidentemente Humberto Eco, evidentemente, pero también, por ejemplo, otros amigos semiólogos que es Omar Calabrese, que es de la pintura, Paulo Fabri también, que es más greimaciano que Lozano, pero que intentó una relación. Y a nivel de la filosofía, bueno, además de Foucault, Michel Foucault, Deleuze, evidentemente Jean Deleuze, y también yo diría que unos filósofos, digamos, que me han interesado muchísimo, por ejemplo, son filósofos que están como medio camino, que es el propio Steiner, ¿no? ¿Cuál? George Steiner. Ok. Y recientemente he vuelto como a leer los sociólogos interesados, por ejemplo, en los lenguajes del Caribe, América Latina, Okay. por ejemplo, los mitos, ritos, y sobre todo una cosa que me interesa mucho en el momento es la música del Caribe, ¿no? Perfecto. El Caribe como elemento de estudio para la semiótica en general, musical, etc. Sí. ¿Creerías que el Caribe en América Latina es como un continente en sí? O sea, el Caribe como tal tiene como que una cultura, unos códigos que lo diferencian un poco del resto de América Latina. ¿Cuál es tu interés? O sea, ¿de dónde surgió tu interés hacia el Caribe como tal, como fenómeno? Hablas de los signos en el sentido de ritualísticos, en el sentido de... bueno, sí, siento que hay como que el ritmo es como que una particularidad que es como muy clave en lo que es el Caribe como cultura, pues. ¿Qué es el ritmo? En términos así, o sea, como fenómeno. ¿Por qué está tan arraigado a nuestra cultura así caribeña? Incluso recuerdo que un guitarrista muy bueno una vez me dijo que en el momento o sea, de aprender a tocar la guitarra lo más importante era el ritmo. Es como, incluso es la base del todo, de alguna manera. ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Bueno, mira, al principio, respecto del Caribe, pues, por alguna razón, como siempre ocurre, un poco fortuita, a raíz de una propuesta de un equipo de investigación sobre la relación entre cine y literatura del Caribe, pues es como, fue un poquito como, o sea, para mí también es como una salida un poco, ¿no? De algo que también, de alguna manera, para mí era un desconocimiento. Yo tenía una perspectiva general, como siempre ocurre, pero empezó a interesarme eso a raíz de una conversación con unos amigos que viven en Puerto Rico, Santo Domingo, me di cuenta, y,
y que estudian cine y literatura. Entonces entramos como a conversar en eso. Y luego, también por una especie de casualidad, porque estaba haciendo como una bibliografía para una materia, una maestría en cine, sobre cine caribeño. Mm. Y yo soy muy buscador de biografía. Me gusta más cuando un programa, más que hacer el programa en sí, buscar la biografía para eso. Es como entrar en un espacio donde yo aprendo y encuentro. Y me encontré con un pequeño libro de un autor, de un cubano, que se llama Antonio Benítez Rojo, que se llama Las islas que se repiten. Y ahí tiene un cuento muy interesante que también es pura semiótica, que es que esas islas fueron descubiertas por un francés, no recuerdo, entre comillas, fue descubierta, y como vio estas cositas pequeñas desperdigadas en ese mar, o sea, digamos, esa imagen, le puso en realidad el mar de las lentejas. O sea que la palabra Antille, las Antillas, viene de ahí. Entonces, eso, pero lo que más me interesó es que Rojo, un poquito leyendo a Deleuze, y ha leído Deleuze, y también en ese momento, los años 90, la teoría del caos, que había estado. Estaba en auge. La teoría del caos, sí, un poquito la teoría del caos, hablaba de que era imposible, por ejemplo, establecer cualquier código de nacionalismo, esa idea de la patria individual, la idea, por ejemplo, de una nación completamente cerrada sobre una imagen de su propia identidad. O sea, Okay. Exactamente. Entonces, él decía que en vez de estar buscando ese código identitario de declaración, lo más interesante era buscar dónde estaba esa marca semiótica de lo caribeño. Yo creo que también en toda Latinoamérica. Okay. No sé si inclusive en Europa, pero aquí básicamente es una cosa que quería decirte pues, antes, que aquí la teoría semiótica habría como que transformarla mucho. Y ahora te diré por qué, un poquito al final. Entonces, la idea de unas semióticas del Caribe es un proyecto que tenemos, vamos a ver si sale con un libro, con algunos amigos que son cineastas, inclusive son estudiosos de literatura, o otros amigos semiólogos, pero que trabajan ahí mismo en el Caribe. Algunos en la costa caribeña americana, que hay también una costa americana donde se habla el creole. El creole es un lenguaje prácticamente desconocido por nosotros. Exacto. Bueno, sé que las Bahamas por esta. Sí, ahora con respecto al ritmo, Antonio de Rojas, es que para mí, bueno, que es una cosa muy simple, que a veces las cosas simples son las que te mueven. Entonces él dice que la única idea que puede articular a un lenguaje del Caribe es la idea de polirritmo. Okay. Un polirritmo es la manera, una escala pentatónica muy sencilla, donde hay una base, pero la base no es, digamos, de un ritmo constante, como por ejemplo en la música tradicional china. Eso no sé. ¿Por qué? Porque por alguna razón determinada, cuando la población africana se traslada y empieza a poblar obligatoriamente como esclavo de esas islas, se trae consigo el polirritmo. Cuando oímos, por ejemplo, aquí mismo, si que nosotros de San Benito vamos a los chimbangles de Lagunilla, etcétera, quedamos como, el cuerpo queda como en una situación, en una especie de semiosis muy interesante con eso. Es decir, entra en ese polirritmo. Sí. Que implica varias cosas también. Por ejemplo, una semiótica del trance, por ejemplo, una semiótica del transporte, pero también del contacto. Es una figura muy importante la semiótica. Es decir, no importa de qué estemos hablando. Podemos tener muchas lenguas, pero quedamos conectados, quedamos en contacto a través de un tipo de lenguaje que evidentemente es no verbal. Evidentemente que hay cantos y también eso, sí. pero entonces yo estaba muy interesado en la posibilidad de estudiar, por ejemplo, en parte, una semiótica cultural del Caribe a través de esta teoría, de lo polirrítmico. Sí. Y bueno, eso. Luego también te diré un poquito lo que yo creo de una semiótica latinoamericana.
no en el sentido de crear, sino que tiene que haber un cambio de perspectiva. Okay. Porque, por ejemplo, si la semiótica americana todavía, de Peirce, dice un signo es aquel que es evocado cuando ya no está presente. O sea, es una no presencia. Por ejemplo, la imagen frente al espejo no es un signo, sino es cuando yo, de una manera, evoco ese signo. Es decir, un signo representa algo que está ausente. Pero yo me he puesto a pensar que aquí la cosa es completamente distinta. En nuestro pensamiento mágico-religioso, por ejemplo, que estudia de la cultura popular, inclusive, Sí. el signo como presencia es muy importante. Por ejemplo, en las culturas prehispánicas no hay una semiótica ya, pero no es una semiótica de la ausencia realmente, sino de la presencia. Si la gente cree profundamente en lo que está viendo. Pues entonces, el tema de la creencia, el creer, religioso en sentido general, religioso es lo que liga a la persona. El tema de la presencia me volvió como a enredar hace un tiempo ya, en la presencia, y ver que, bueno, que si tú no consideras, por ejemplo, en una semiótica, el tema del creer, o inclusive del hacer creer que algo existe, que es un tema interesante, que existe también, claro, evidentemente en la publicidad, pero la publicidad es solamente una representación de la representación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los antiguos pobladores, por ejemplo, de Yucatán, o de antes en México, Tenochtitlán, antes de la llegada del hay que considerar que eso que puede ser no civilizatorio, como por ejemplo, bueno, si me aparece esta figura en un caballo blanco enorme, tiene que ser un representante de los dioses. O sea, es creer en eso. Pero, o sea, ese proceso no es una sustitución de algo que existía antes, sino que en esa relación, digamos, en vivo, online, es también un signo. Ahora, yo decía, bueno, si es un signo que se construye bajo la creencia de la presencia, del creer en la presencia, pues entonces habría que hacer una buena modificación en la semiótica en ambas. Tanto la europea, que evidentemente, ¿no? Sí. Jacobson, Saussure, Eco también, etc., inclusive la de Greimas también. Y lo que se ha ocurrido es que, por ejemplo, la semiótica greimasiana tiene una gran ventaja, o sea, hay que reconocerlo porque los que han continuado estudiando allí empezaron a estudiar ya el tema del cuerpo y de la presencia, ¿no? Sí. Entonces, ya están intentando, aunque hay cierta dificultad en eso, en integrar, digamos, una semántica estructural con una semiótica de las pasiones, de las emociones, pero ya han caminado mucho sobre eso. Habría quizás, para mí me ha resultado muy interesante comenzar a releer hace ya un tiempito, no mucho, releer lo que llaman dentro de la semiótica o semiolingüística de Greimas, lo que llaman la semiótica tensiva, que sí empieza a tener en cuenta los estados del alma afectivo, claro. O sea, ya claro, el creer ya es un componente, digamos, modal de la semiótica greimasiana, pero sigue estando el tema de la ausencia, ¿no? Sí. Pero yo creo que los franceses están tratando de resolver eso hace un tiempo, o sea, cómo colocar como el fenómeno que yo te contaba ahorita, ¿no? Sí. Ahora, bueno, esto me remite un poco a justamente dos franceses, que son Lacan y Deleuze. Bueno, por ejemplo, Lacan estructura lo que es el concepto inconsciente desde la falta. El objeto, el objeto A es una falta, es el objeto primordial. El concepto de inconsciente se estructura en base a la negación, o sea, lo que no es consciente, inconsciente. También como el concepto de real, que es eso que no puede simbolizar, lo no simbolizable. Después viene Deleuze, que dice
tiene esta frase que es arrancar el inconsciente de la significación y de la interpretación y convertirlo en una producción. Entonces, sí, o sea, siento que es como que él intenta dar un paso más allá en ese sentido filosófico exacto, de la producción, de la creación, de la presencia, no tanto lo que diría Nietzsche de esta dualidad apolínea dionisiaca, que es que, bueno, hemos enaltecido mucho la razón a partir de Descartes, la equiparamos a lo divino, pero de alguna manera acá, en el Caribe, en Latinoamérica, es como que tenemos este sentido de lo dionisiaco, un poco más desarrollado, que se basa en el ritmo, en el juego, en la risa, en este tipo de cosas. Mi pregunta es, Deleuze es un filósofo que a mí me interesa bastante, me parece poco complejo de entender. Y bueno, quería como preguntarte ¿cuál es la relevancia del pensamiento de deleuziano? Porque dices que es como una de tus mayores influencias. O sea, veo que, por ejemplo, en el cine, él tiene trabajo sobre el cine y la semiótica, por lo menos la forma en que tú la usas, tiene mucho que ver con el arte y con el cine. Por ejemplo, en fotografía, tenemos esto de que, claro, hoy en día cualquiera puede hacer una foto. Ahora, que la foto sea buena, que signifique algo, es otro tema. ¿Crees que la semiótica, en lo que respecta a la creación artística, podría ayudarnos a entender el arte o incluso mejorar nuestra creación artística, en el caso de un artista? Bueno, hay varias cosas que tú mencionaste. Voy a tratar de simplemente de sintetizarlas, ¿no? Okay. Bueno, no. O sea, yo no soy un especialista en Deleuze. Simplemente llegué a tocarlo por decir de cosas en punto. Llegué a tocarlo porque cuando en los años 70, 80 empecé a leer algunos textos de Humberto Eco, y más adelante, 75, 80, me di cuenta, por ejemplo, en un texto de él muy conocido, también ha sido muy criticado, porque dicen que no sirve para nada. Algunos semiólogos, inclusive amigos míos italianos. Pero bueno, yo respeto su opinión. En el Tratado de Semiótica, Humberto Eco, él, en el primer capítulo prácticamente, él cita a Deleuze. Y empecé a interesar. Y con el concepto del famoso concepto de rizoma que ha sido utilizado para muchísimas cosas, de tanto utilizarlo pierde el sentido, ¿no? Sí. El sentido. Simplemente yo te voy a decir, para no saber mucho, bueno, que la relación que a mí me interesó en ese momento y me sigue interesando, además de otras cosas ya particulares de Deleuze, tiene que ver básicamente con el concepto de agenciamiento, que me parece muy importante. También ha sido utilizado otra vez de nuevo por antropólogos, tecnólogos. Y ahora volveré un poco sobre eso. El tema de que básicamente cuando Eco habla de su tratado de semiótica general, es un tratado hecho por un filósofo del lenguaje también y un estudioso de la estética medieval y contemporánea. Eco, un hombre que inclusive está como, sí es un intelectual, pero también es un hombre práctico que escribe todos los días en la prensa sobre política, sobre economía, ¿me entiendes? Es una especie de ese tipo de intelectual de la opinión pública, ¿no? Que ya nace en Europa prácticamente ya casi a finales del siglo XVIII. Ya. Sí. Entonces, ese intelectual que está en la prensa, que también empieza a pensar en una yo creo que por su misma forma de vida, empieza a pensar en una semiótica que esté fundada básicamente, yo diría que como
¿cómo puedo explicarte? En un principio de indeterminación, ¿no? Okay. O sea, esa también que está en la ciencia, solamente deja una traza, pero ya esa traza es solamente de algo que no existe, que está en otro lugar. Piensa, por ejemplo, como la teoría atómica, por ejemplo, ya, ¿no? ¿Verdad? De Max Planck, de Bohr, etc. O la teoría, cuando la matemática asume el tema por ejemplo, de la teoría de la probabilidad, o también luego las funciones diferenciales, donde, digamos, es para calcular trayectoria de cuerpos que no tienen una posición fija. Entonces, con ese principio, inclusive que estarían en el arte moderno, en un texto que para mí es como, inclusive antes, que es un texto que él hizo antes de la estructura ausente, cantidad de libros conocidos por él, algunos que son bestsellers casi. Antes que El nombre de la rosa y todo eso, está La obra abierta y Ópera aperta en italiano. La obra abierta de Eco es un libro que, entre otras cosas, está basado en esa idea, en la forma que se forma sobre sí misma en el tiempo, en la idea de un código abierto de la forma. Y entonces, no, es decir, resulta natural que Eco se conecte con la idea de rizoma. Ya en los años 70 estaba ya de moda, 80, 90, incluso hay asociaciones internacionales y la idea de rizoma que Eco toma es la idea para aplicarla a la idea de la interpretación. Es decir, cuando interpretamos un signo, lo hacemos a través de otros signos. Y luego, cada signo está conectado con una cadena muy extensa. Por lo tanto, no tiene sentido establecer no te puedo decir, establecer un solo espacio de interpretación de un signo hasta tal punto que él propone ya en los años 70 que el concepto de signo no funciona. Y habla más bien de la idea de funciones de signo. Tiene un modelo bien interesante, por ejemplo, que llama modelo de producción semiótica. Claro. Semiótica. Por ejemplo, habla de la huella, la impronta, la imagen estilizada, una cosa bastante visual. Claro, porque un signo es algo sobredeterminado. O sea, nunca significa una cosa, siempre significa otra también, y otra, y otra. No, claro, uno le asigna un significado, evidentemente, pero a través de otra interpretación. O sea, es como que nosotros estamos, por ejemplo, en un espacio rizomático, que es imposible organizar en forma de una estructura, vamos a decir, jerárquica. Imagínate tú, supongamos, una estructura vertical, ¿no? Supongamos una estructura vertical, sino que sería más bien la idea de una red, o sea, una network sería una imagen de un espacio semiótico de conexiones cuasi infinitas. Y eso, claro, eso llega a molestar a los semiólogos estructurales, fijo, porque dicen, bueno, ¿cómo es esto? O sea, necesitamos tener una sintaxis específica, una gramática. Entonces, Deleuze pues también establece su concepto de rizoma en los años 70, y Eco toma eso, se ha desconectado y dice precisamente, bueno, mi modelo semiótico de alguna manera se parece mucho más a un rizoma que a una estructura de otro tipo. Sí, me remite un poco a la descentralización. O sea, ¿cómo este ejercicio, cómo se aplicaría la idea de rizoma al ámbito económico? ¿Te viene algo a la mente? Bueno, creo que podría ser, sí, claro. Podría ser, obviamente, una imagen fuerte sería
el entorno de juego de unidades virtuales. Exactamente. Sí, Bitcoin, sí. A eso digo, sí, Claro, Bitcoin. claro. Genial. Que es muy elevado y que también, bueno, ahí viene un punto que también yo he pensado, ¿no? Es decir, si de pronto la cultura o los artefactos o los recursos como rizomático, pero al mismo tiempo creo necesario, bueno, que creo ahora, que también tenemos que tener cierta estabilidad, ¿no? Cierta Sí, estabilidad. sí, es Sí, como, sí, exacto, como una, no todo puede ser descentralizado, tiene que haber como algo, o sea, como un balance. ¿A eso vas? seguramente, Claro. seguramente, sí. O sea, aunque de alguna manera el caos tiene sus leyes, o sea, están terminados, pero yo creo que al menos pienso, una imagen de esa. Y otro ejemplo de lo rizomático, lo que llama del uso de esas líneas de fuga, etcétera, es uno de los ejemplos que me parece también muy bueno en Deleuze y muy útil es cuando estudiamos, supongamos, todo lo que significan los escenarios, los discursos de la guerra, ¿no? Ok, Y el mundo está constantemente en guerra. sí, Lo que hablamos ahora, ¿no? sí, La figura, por ejemplo, la comparación entre la manera, sí, los agenciamientos entre cuerpo máquina. y instrumentos, inclusive armas, en comparación, digamos, desde el siglo XVII hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. O sea, la tipología de guerra también son agenciamientos de este tipo, rizomáticos también, ¿no? De Sí, mayor manera. claro. Sí, justo hablábamos de esta, por ejemplo, los nómadas eran para los romanos el enemigo, el peor enemigo. ¿Por qué? O sea, claro, me dijiste que era porque el agenciamiento que hacían estos con sus herramientas, ¿no? Máquinas, digamos. Eh, pero ¿por qué Roma, o sea, por qué eso, por qué Roma no tenía ese tipo de agenciamiento? O sea, ¿qué había en la filosofía nomadista, en el nomadismo, que es también esto que propone Deleuze, de dislocar las estructuras? Eh, o sea, ¿qué había en ese sentido de nómada que los hacía crear estos agenciamientos? La nomadología, ¿no? Ah, Que nómada. dice. Bueno, no, interesante. Es una visión que me llama la atención que por qué, ¿no? ¿Por qué Deleuze y Guattari? Yo creo que de alguna manera, bueno, tú sabes que él era matemático, ¿no? Y bueno, matemático avanzado. Deleuze. Sí, Ah, no sabía. avanzado. Esa es su primera versión. Interesante. Y manejaba muy bien lo que son las ecuaciones diferenciales avanzadas. Por ejemplo, la teoría de Fourier. Tú sabes que esas ecuaciones fueron creadas precisamente para tratar de crear una fórmula que pudiera explicar los estados de flujo y de indeterminación. Por ejemplo, en el siglo ya, en el siglo XVIII, en todo el siglo XVIII, la preocupación de los científicos es cómo poder yo tener una representación matemática de algo que es inestable. Ajá. Y Deleuze era bastante conocedor de eso. Y ese pensamiento matemático de Deleuze, de alguna manera se conecta también con la filosofía, si Sí. tú quieres, de Spinoza, sobre todo, Sí. y bueno, llega ahí. O sea, un poco la idea de corpúsculo, de mónada. Las mónadas de alguna manera son, sí, están en sí mismas, pero tú no puedes determinar con precisión cuál es su estructura. Están continuamente cambiándose, ¿no? Sí. Evidentemente. Por Sí. eso, claro, por eso me imagino, queda fascinado por lo que dice Spinoza. No soy experto en Spinoza, pero puedo decir algo. Pero dice, bueno, sí, hay unas reglas, vamos a llamarlo, de esas sustancias del mundo que de alguna manera podríamos de alguna manera visualizar. Eh, Aún
no habían tratado de hacer fórmula, digamos, de Fourier diferencial ni nada de eso. Pero hay una conexión. Yo creo que lo que le fascina a Deleuze de Spinoza es esa idea de que, evidentemente, hay unas sustancias elementales para toda la materia. Y digamos que es lo único. Que lo otro es una combinatoria infinita y fluida entre esas pequeñas partículas, de una manera que lo lleva a decir, evidentemente, ¿cómo es eso? ¿Qué mantiene unido? Entonces, bueno, surge la imagen de Dios, que sería como el principio que unifica la variabilidad infinita de los pequeños cuerpos. Eso. Exacto. Ok, Exacto. vamos con ese, con un plato fuerte. Sí. Dios es una langosta. Bueno, Es lo que dice Deleuze y Guattari en esta parte de este capítulo de Geología de la Moral. Es un poco, claro, siento que es como un modelo, es como tomar este modelo un poco naturalista para explicar, para hacer un manifiesto sobre la creatividad, ¿no? A mi parecer. Porque o sea, es decir, Dios es esta doble articulación entre la sustancia y la forma, entre el territorio y la desterritorialización. Que claro, o sea, territorializarse sería, en términos, digamos, psicológicos, simbólicos, es decir, yo soy esto. Es como que, bueno, la más media, o sea, los medios, siempre te bombardean, ¿no? Con significantes. Como que te dicen, bueno, tú eres esto, es esto, como que te proponen discurso. Entonces tú tomas eso, porque de alguna manera es más fácil, o sea, entrar en ese territorio que ya está predeterminado. Y bueno, tipo, evitas un poco la tarea ardua de crearte a ti mismo, que es como, o sea, filosóficamente es, digamos, la tarea principal que deberíamos tener todos, al menos eso es lo que dice Nietzsche, del cual Deleuze toma muchas ideas, pero siento que Deleuze las estructura, así como que basándose en la matemática, en algoritmos, un montón de ideas muy interesantes. Pues. Y claro, aquí traigo a colación lo del nomadismo porque, claro, Deleuze dice, está el territorio, pero lo que hace el nómada es desterritorializar. Como tú decías, en la guerra, cuando una sociedad ataca a la otra, la desterritorializa, ¿no? Y la territorializa con sus signos, formas. Pero lo que pasa con el nómada es que se mueve, busca. O sea, siempre va huyendo hacia adelante, como ellos dirían. Y o sea, es genial en el sentido psicológico, filosófico, porque ellos dicen, claro, esto es aplicable a la ciencia, esto es aplicable al arte, y esto es aplicable a la filosofía, y debería de serlo. O sea, siento que también es un concepto el Dios es una langosta, es como muy sagaz, o sea, muy perspicaz, muy creativo, muy interesante. Y bueno, Spinoza también decía esto, Dios es la totalidad de lo real, o sea, de lo real, no de la realidad. ¿Qué significa? Lo real abarca todo, abarca la materia, la forma y la sustancia, el material, el espíritu. ¿Qué opinas del concepto de Dios? O sea, ¿crees que es algo necesario? ¿Crees que es su función? O sea, ¿crees que tiene una función como significante? Bueno, para mí, un poquito para concretar este caso, poco, lo que me interesaría a mí es el tema de la representación de los dioses, digamos, a nivel cultural, semiótico, básicamente, ¿no? Es decir, como una imagen que se construye, que representa, que significa de una manera.
Entonces yo, por ejemplo, siempre he estado pensando en que una cosa es, supongamos, digamos, en líneas generales, por ejemplo, el politeísmo, que fue reconvertido, bueno, en principio, aunque no completamente, aquí en América Latina y en todo el planeta, me parece también, a través de la cultura monoteístas. Y creo que aquí podría decir algo. El politeísmo es una forma, viéndolo como una semiótica, es una forma, una especie de sincretismo muy, muy interesante, porque, digamos, hace que la vida cotidiana tenga diferentes espacios en los cuales se producen estos procesos de identificación. Por ejemplo, eh, las, ponemos el caso de la cultura cubana, inclusive la cultura venezolana, aquí mismo, en los Andes, o en el centro, en la costa. Es decir, aunque, decíamos, son espacios donde hay dioses locales, regionales, decir así, o bien dioses que de alguna manera están conectados con una materia del mundo, por ejemplo, la luz, el agua, la bienaventuranza, la cosecha. Exacto. Ese reparto de los signos en diferentes representaciones religiosas se me ha hecho siempre muy, muy interesante. Como un poco como repartir el trabajo de la vida en diferentes dioses. Sí, Una especie de semiótica regional del pensamiento religioso. El pensar en un único Dios lleva también, en cierta forma, también a una restricción de ese campo. Y también de pronto podría ser visto también en cierta forma, que no creo, también como un instrumento político, ¿no? En sentido. Bueno, pongamos el ejemplo breve del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, digamos, fue politeísta hasta casi su final, y cuando viene la caída del Imperio Romano y se traslada a la capital del Imperio Bizancio, pues ya ahí, digamos, Roma toma como eje principal el cristianismo que venía. Sin embargo, hay algo interesante, porque el cristianismo también logra como unificar de una manera los diferentes politeísmos sí, en una sola visión. En definitiva, para la semiótica, a través de los símbolos, ¿no? sí, digamos, como para la semiótica uno, o sea, más que hablar del problema filosófico de Dios, es hablar de cómo funcionan los diferentes tipos de representaciones Sí, a lo largo de un arco histórico, por ejemplo. Eso. sí. ¿Cuál dirías que es el poder político de los signos? Ya que estamos hablando de Roma. Porque claro, tengo esta idea de que en cierto momento en Roma se practicaba, por ejemplo, el mitraísmo a la par con el cristianismo. Saturnalia, eh, la otra que era de Dionisio, las bacanales, etcétera. Pero se tomaron estos símbolos, un poco algunos de estos símbolos se resignificaron. Por ejemplo, el Sol Invictus era el 24 de diciembre o el 25, uno de esos dos. Se equiparó con el nacimiento del niño Jesús. Eh, el árbol de Navidad, al parecer, era tipo un símbolo vikingo. ¿Cuál es el poder de los signos en este sentido político? Bueno, digamos, el, el poder político siempre ha necesitado de un sistema de representación eficaz. Pero hay dos cosas para mí. Una, evidentemente, uno podría decir la, digamos, la variabilidad o el que tú escojas, digamos, un símbolo como representante del poder, aparentemente es aleatorio. Pero yo sostengo que tiene que haber algunas razones más profundas. O sea, para que ese símbolo enganche con la gente, tiene que haber como un receptáculo que ya lo está esperando.
Es decir, por ejemplo, cuando se hablaba, por ejemplo, del nacimiento de Cristo como el acontecimiento por excelencia, significa, para mí, digamos, como diría un historiador, que ya existía en el, en el ambiente social la idea de la llegada de un Salvador. Entonces, yo creo que el poder político está como atento a ese imaginario social. Son arquetipos. Sí, ahorita, sí, por ejemplo, más inclusive políticamente en América Latina, ¿no? Sí, 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 eso Sí, está. ese discurso, digamos, semiótico, viendo semióticamente, o sea, esa semiótica del Salvador, del Mesías, del político, vamos a llamar, del caudillo, que va a ayudarme a salvar el país, etcétera. Inclusive tiene esos dos lados, es decir, que lo religioso y lo político estaría también el otro elemento del mítico. Entonces, estos tres códigos se articulan de alguna manera y tienen, cuando están muy bien articulados, tienen una eficacia a largo tiempo, a largo plazo. Por supuesto. Sí. Sí. Estuve leyendo Panofsky hace poco, que tiene como que este análisis de ciertos símbolos y cómo evolucionan a través del tiempo. Me parece interesante, tipo, o sea, es como el concepto de Cupido, por ejemplo. Hoy, claro, hoy asociamos a Cupido con, bueno, este símbolo de amor que hace que los enamorados tipo, se enamoren, pero mucho más atrás, el símbolo, o sea, un símbolo que incluso venía de este concepto de muerte, del, del ángel de la muerte. Los símbolos evolucionan a través del tiempo. O sea, los signos evolucionan o siempre son como estáticos. No, yo creo que no se puede hablar bueno, pues yo nunca hablo de evolución nunca, porque evidentemente es una cosa muy darwinista, ¿no? O sea, Ok. no, yo creo que evidentemente se trata de elecciones y de estrategias discursivas políticas. Por Ok. ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, te puedo explicar el tema por ejemplo, el tema de la elección, difusión, por ejemplo, de una cierta simbología en una época determinada, se debe que hay, o sea, siempre que exista una especie de, vamos a llamarlo una especie de archivo, ¿no? Cultural de la imagen, o sea, a no ser que ese símbolo, signo esté destruido completamente, lo cual casi nunca ocurre, hay como reciclaje. Un ejemplo muy radical es el de la moda, evidentemente. O sea, sería solamente un ejemplo. O sea, en la moda hay una completo, es más bien como no es tanto un problema en el tiempo, o sea, No es una evolución, una ¿no? evolución en el tiempo, Ajá. sino que más bien es un intercambio en vertical, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la capa semiológica, supongamos, de las antiguas escrituras no alfabéticas, reaparece, por ejemplo, con el graffiti, ¿ves? Y la distancia histórica es mucho, o sea que Okay. no podemos aplicar el código temporal clásico en el uso de la semiótica. Sí, ¿no? Claro. No, Claro, o sea, no no, tiene no sentido. aplicarle un No, evolucionismo. no. Pues. Yo tampoco hablaría de una evolución de la semiótica, no, en absoluto, Okay. sino simplemente de avances, contactos, ¿no? Mejoramientos en su eficacia, pero y creo que el concepto de evolución no se puede aplicar ni siquiera al hombre, yo creo, sino entre comillas, Ok. porque finalmente habría que ver si nosotros somos más evolucionados en qué con respecto al primer Homo sapiens. O sea, finalmente tenemos la misma configuración, ¿no? Entiendo. Sí. Y volviendo un poco sobre un tema que dejamos en el tintero, el cuerpo. Nietzsche dice,
El cuerpo es esta gran razón para que tú no puedes ignorar. No dice yo, pero hace yo. Es como decir que el cuerpo tiene su propio lenguaje, sus propios signos. ¿Qué es el cuerpo para la semiótica? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuál es su interés respecto al cuerpo? Bueno, primero te voy a decir rápidamente cómo ha sido enfocado en la diferencia perspectiva. En la escuela, claro, entre comillas, y luego para mí ahora crece. Bueno, fíjate, por ejemplo, hay algunos colegas que el cuerpo lo han estudiado desde el punto de vista de, bueno, hablando de una gramática del cuerpo. Por ejemplo, cuál es la codificación social que se hace más eficaz, por ejemplo, para que una persona conduzca el tráfico, ¿no? O por ejemplo, el estudio del lenguaje de los sordomudos, ¿no? De las manos, o sea, el tema de las manos, o sea, tomar una parte del cuerpo o toda la parte del cuerpo para tratar de describir una gramática de comunicación que ya existe, dada por la cultura. Es decir, vuelvo sobre eso. O sea, hay una semiótica, es decir, la cultura produce semiótica. La cultura se basa sobre, de alguna manera, quizás no completamente. Es decir, de pronto hay cosas que no son signos. De hecho, Humberto Eco en el tratado habla del ese código. O sea, ese código son signos que están como flotando, o sea, significantes que están flotando, que no tienen un código fijo y que requieren que la persona haga un proceso de invención, o sea, asignarle un contenido a una expresión que aún no la tiene. Okay. De hecho, eso ocurre todos los días, en los artistas más intensamente tal. Entonces vuelvo a eso, hay una visión, digamos, gramatical, morfológica del cuerpo que proviene de la lingüística, o sea, también de la, podría que también ser hasta de la, no sé, de la anatomía humana, ¿no? Que ve el cuerpo de una manera. Vuelvo sobre eso, es decir, en la antigua anatomía que ha progresado, pero sigue no es la misma, es una semiótica del cuerpo, cuya modelación que hace del cuerpo es un lenguaje diferente que, por ejemplo, en el Tai Chi. En el Tai Chi el cuerpo se ve en forma completamente diferente, como un sistema de flujo circulatorio, o sea, no existe la segmentación del cuerpo, sino que se basa en un código de continuidad. Entonces, digamos en líneas muy generales, como ocurre en la danza, hay semióticas del cuerpo que son más continuidad que tú no puedes separar la mano del codo y del cuello, por ejemplo, en una danza árabe, pero sí lo puede hacer en el tango. Pero eso ya la cultura lo produce. Entonces, la semiótica, este tipo de semiótica es descriptiva, taxonómica, muy importante, y trata como de construir el código. El que baila el tango y su compañera no tiene la menor idea de la semiótica en el sentido, pero ellos están haciendo semiótica, ¿me entienden? O sea, que la semiótica es un proceso vivo, okay. Correcto. Entonces, esa visión sería para mí la idea de una semiótica del cuerpo gramatical, morfológica, que trata de ver cuáles son las unidades, cuáles son las reglas para combinarlas. Bueno, el ballet clásico es ejemplo, ¿no? Pero la danza moderna ya entra en otro tipo de semiótica, es correcto, la fluida, continua, difícil, ¿no? Totalmente. Con diferentes tipos de focalizaciones del cuerpo, por ejemplo, el rostro solamente. O sea, hay danza que sale solamente con el rostro, la danza hindú tradicional, ¿no? Con la ceja, en Bali, por ejemplo, en ese. El tamunangue, por ejemplo, el tamunangue ya es también un combate, entonces ahí viene otro tipo de reglas de descripción. Entonces, hay una semiótica interesada en esas reglas de descripción. Pero hay otra semiótica, había otras también, una tercera interesante. Hay una semiótica que se ocupa más bien del cuerpo desde el punto de vista de la sensibilidad, de sensación, o sea, más bien está más cerca de la fenomenología, ¿no? Fenomenología de Pontívar, o sea, es lo que nos afecta, lo que afecta, o sea, el espacio de las afecciones, de los afectos, ¿no? Okay. Entonces, de los efectos, pero también de los afectos del cuerpo.
la semiótica gramsciana, y la de los 90 más adelante, y la teoría de la tensividad más creciente, un señor que es muy interesante, se llama Silverberg, empezaron como a ver eso. Por ejemplo, ¿qué produce, cuáles son las expectativas a nivel de emoción y sensibilidad que produce un relato en mí, que produce inclusive una novela o inclusive una película o una secuencia? Ese tipo de semiótica de las emociones, de las cuestiones del cuerpo desde otra perspectiva, no tan, digamos, cartesiana como la otra, aunque también es importante, sino hay otra. Y hay otra visión del cuerpo, yo diría casi dos más, o una que diría que yo creo que están dos grandes figuras de la semiótica que han sido como relegadas, ¿no? Que es Julia Kristeva y Roland Barthes. Okay. Roland Barthes, sí. Porque ahí el cuerpo se relaciona con el concepto de escritura. Entonces el cuerpo escribe y es también inscrito en un sistema de signos. Sí, no simbólico. Barthes tiene un libro muy importante sobre un viaje que hizo a Japón. El libro se llama El Imperio de los Signos, casi como la película El Imperio del Sentido. Y él hace una descripción conjunta, no hay separación entre cuerpo, escritura, danza, etc. ¿no? Una visión. Yo creo que esa es la visión para mí de un amigo, semiólogo que se llama Víctor Fuenmayor, que está en Maracaibo, que habla precisamente de eso. Habla del tema de la transdisciplinaridad de la semiótica. Y que, bueno, es una mirada. La otra es más descriptiva, va capa por capa, ¿no? Tratando como de inclusive de aplicar un método científico de manera correcta. Pero aquí, básicamente, desde esta última visión, además de la que te nombré, ¿no? La semiótica de los afectos, de las emociones, de la sensibilidad fenomenológica. La otra es más, si tú quieres, sociológica, descriptiva. Y esta última es también, yo diría, como más subversiva. Porque, por ejemplo, Kristeva plantea, por ejemplo, que lo que debería fundar una semiótica es el gesto y no tanto la palabra hablada. Porque la palabra hablada o sea, es importante, pero la Kristeva partía ya en los 60, es un libro sobre semiótica, de lo que llamaba una semiótica paragramática, que realmente es subversiva, porque trata de quebrar el orden de lo simbólico. Entonces, fíjate tú, mientras el primer tipo de semiótica que describía está haciendo una relación con el esquema de Lacan, ¿no? Esta más sería encontrar lo más preciso que pueda los códigos que articulan ese lenguaje, sería más que todo lo simbólico. La Kristeva muy en boga con ese espíritu que había subversivo en los años 60, ¿no? París 68, sí. Vietnam, todo eso. Dentro de ese contexto político, ellos plantean, Roland Barthes y ella, y otros como Derrida también estaba en ese grupo, sí. Lyotard estaba en ese equipo, que era el grupo Telquel, plantea una corporalidad distinta, en el sentido de que hablan de la escritura del cuerpo, hablan de una escritura paragramática que no tiene que ver con lo simbólico, sino que más bien subvierte el orden, y toman el ejemplo de las artes, ¿no? De los artistas, pero también de la literatura que transgrede de alguna u otra manera el orden simbólico, o sea, el código. Sí. Eso es lo que podía hablarte. Pues. Claro. Sí. Es justo ese momento, o está cercano a la creación del arte conceptual, que es básicamente una resignificación de ciertos símbolos, de ciertos signos, como por ejemplo Duchamp y el urinario. Es como que, bueno, es un signo que está atado a cierto contexto, pero si lo pongo en un museo, lo resignifico, es como una subversión del signo. Para cerrar con esta pregunta, con la incursión de lo digital en todos los ámbitos, o en casi todos los aspectos de nuestra vida, ¿cuál sería la relación entre
arte, semiótica y el archivo. Sí, bueno, sí, ahorita estamos hablando de eso hace un rato. Es un tema que se ha vuelto interesante otra vez, por ejemplo, en los historia del arte, básicamente, historia del arte. Por ejemplo, hay una autora que muy buena en eso, tiene como una buenísima obsesión a ese tema, que es Ana María Walsh, que ella tiene un grupo de investigación y una revista muy interesante en la Universidad de Barcelona. Yo la contacté una vez porque, bueno, hablando, nos pidió un artículo para hacerlo y lo hice básicamente, que era más bien sobre el tema del, de movimientos sociales en la calle, ¿no? El tema del espacio urbano, arte y espacio urbano. Entonces tomamos un ejemplo sobre eso, pero luego yo me he fijado hace un tiempo para acá, ya yo diría que a partir del año, es decir, otra vez, no es la primera vez, pero digamos, si tomamos como referencia la época digital, o sea, de la época más bien de una intensa digitalización de los documentos, que es Ujú. nuevísima, o sea, 10 años no son nada en el tiempo cronológico. O sea, hace 10 años o 15 años comienza el proceso de digitalización de documentos. Tanto es así que, si no me equivoco, la BBC de Londres ya terminó toda la digitalización de documentales, películas, materiales, y era inmenso. ¿No? O sea, el hombre o sea, ya nace, creo que antes o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo el cine prácticamente está digitalizado. Y eso es una transformación muy grande. Si lo vemos desde el punto de vista semiótico, una clasificación de signos, no son símbolos ni son iconos, son más bien índices. El índice es una marca temporal, una huella singular de algo que estuvo allí, pero ya no está. Ah, ya. Y otra idea que creo que la hablamos ahora, no sé si era contigo, con un amigo cineasta, era que viendo la última película de Jean-Luc Godard, que se llama El libro de imagen, ¿no? Le Livre d'Image, que es una película hecha, creo que no es la única que Godard hace con archivo, que es muy importante. O sea, el archivo es una semiótica paralela que introduce una significación distinta en el relato, ¿no? No es simplemente como el documental clásico, porque la digitalización además se exhibe como tal. O sea, no se enmascara esa digitalización. Por lo tanto, Ok. el índice se vuelve un elemento significativo muy importante. Bueno, en esa película, conectándolo con lo que estoy diciendo, y luego quiero terminar con una propuesta de trabajo que yo vengo haciendo hace años, muy simple, pero importante. La idea del archivo, documento como artefacto semiótico para poder comprender y comprendernos. Pues la película de Godard básicamente está muy al tono con esa onda que hay hace unos años recién, muy intensa, inclusive en el cine latinoamericano, la fotografía, que es lo autobiográfico. ¿Correcto? Y lo autobiográfico es, digamos, un texto visual, un discurso, un material que está pleno de índices de memoria. Evidentemente que esta preocupación también viene también de los historiadores, de los sociólogos, cuando, cuando hace unos años ya, pero tampoco muchos, hablaban de la posmemoria. Este tema también me ha interesado mucho. La posmemoria es cuando este discurso, digamos, cuando esta semiótica de la memoria está basada en un trauma que sobrepasa una generación. Por ejemplo, si fuese aquí, por ejemplo, el trauma que evidentemente existe. Creo que, por ejemplo, en, la, en los guajiros, en toda la cultura étnica venezolana, existe una post-historia que flota o no flota, está como soterrada, y eso hace también que no haya problemas de la semiótica identitaria, el problema de la cultura, son muy interesantes. Bueno, siguiendo con lo de la película de Godard, esta película interesante, te la recomiendo, inclusive en caso también
de tu hermano cineasta, que sería bueno que verla para discutirla, porque evidentemente que nos desorienta completamente. Okay. Si está hecha completamente con archivo, una diferencia de color, o sea, hay un código de color que ya no tiene que ver con pasado y presente, porque está muy... O sea, los flashbacks son tan intensos y entrecortados que es imposible hablar de un montaje clásico donde hay donde hay un narrador ahí no hay ningún... No hay cronología. Prácticamente no hay... Tú no puedes encontrar un narrador a nivel semiótico que te dirija. Entonces me llevó a la idea de Christian Metz en sus años, que él hablaba que en el cine no hay nunca un narrador, no hay un lugar de narración, siempre es inubicable. Él hablaba del imaginador, el gran imaginador. Esa idea me gustó mucho. Bueno, esta película, desde el punto de vista de una semiótica de la imagen, es un ejemplo clásico del gran imaginador. O sea, es como el gran anfitrión. Suponte un teatro donde hay un anfitrión que te conduce por unas salas, pero en realidad él te conduce nada más. En esa sala hay cuadros que te observan, luego hay mamut que te observan, hay elefante, hay una voz en off que te habla. Eso es el cine para Godard. Y yo también creo en eso. Lo que pasa es que el cine no es difícilmente digerible. Exacto. Por ejemplo, el año pasado Marienbad, perfecto. Tú no puedes ubicar el narrador, no puedes, porque está siempre ubicuo. Entonces, esa ubicuidad semiológica es una marca, al menos yo comparto eso, del cine-cine. O sea, cine-cine es realmente es difícil. ¿Por qué? Porque realmente está el otro cine narrativo, lineal, tiene que ver aristotélico, se llama postdramático. Entonces, digamos, esta dramaticidad también la encontramos, volviendo al tema que tiene que ver con esto del archivo. O sea, ponía el ejemplo de Godard porque el que tengo más a mano ahorita. Pero también está la película de los años 70 de Chris Marker, ¿no? La Jetée, ¿no? La pista, que está hecha solamente con foto fija. Se hace muy pesada para el espectador que está acostumbrado a la velocidad de Disney. Exactamente. Medina es la película que tiene la semiótica de velocidad más impresionante y más fastidiosa del mundo para mí. O sea, todo va a velocidad. Sí. Entonces, aquí viene Deleuze con la idea de la imagen-tiempo, el cine-tiempo realmente, donde se detiene el tiempo por un momento. Y donde tú entras en dificultades porque la sintagmática del film que derrota y te enfrenta con la vivencia del tiempo en ese momento. Sería el cuerpo de la sensibilidad. O sea, memoria y sensibilidad están conectadas en ese único signo digamos que del plano fijo, en realidad. Pero también puede ser un traveling muy lento, que se detiene, muy fastidioso realmente, entre comillas, para ese lector que está, digamos, domesticado con la narrativa del storytelling, del showing y tal y cual. Claro. ¿no? Y tal y cual. Entonces, bueno, en la película de Godard encontré cosas que Ana María Walsh estaba conectando. Y decía, mire, hay un ejemplo muy interesante. O sea, ella habla como historiadora de arte como archivo. Arte puede ser performance, cine, escultura, medios mixtos, lo que tú quieras. Okay. Que es el famoso museo portátil de Marcel Duchamp. Uh-huh. Si no lo conoce, está en internet. Se llama la boîte à valise, que es una maletita. Él hizo como 60 maletas de eso. ¿no? Son carísimas ahora, pero hay facsímiles. Esa maleta tiene este tamaño. Tú la abres y aparece, tú sacas eso y simplemente aparece un Da Vinci, aparece su urinario como objeto en pequeño, como un gadget. Aparece de pronto la Mona Lisa, aparece una escritura, en fin, aparece un archivo más o menos ordenado, ¿no? completamente, de imágenes que eres tú quien tienes que ordenar. Pero lo que le da orden a ese archivo finalmente, volviendo al tema tan intenso hoy en día, de hace apenas unos 8 años, es lo autobiográfico. Entonces, el régimen de la autobiografía, sea como post-trauma, sea como simplemente la reconstrucción de una memoria, está precisamente en esas imágenes que tienen un sentido, en primer lugar, para el que lo hace. O sea, para el mismo artista. El artista ya no hace una obra por encargos, pongamos como las meninas, porque también ahí hay un rasgo, siempre hay una autobiografía. Lombard decía que todo signo
del artista siempre es en cierta medida autobiográfica. Lo que pasa es que aquí Sí. es muy evidente. O sea, hay una marca indexical, decir que es muy fuerte. O sea, hay una huella autobiográfica en esas cajas de memoria, esa caja de arte, memoria, archivo. Y evidentemente hay otros archivos de otra naturaleza, interesante, que son los archivos, supongamos, de la BBC, donde está todo eso, los archivos de la Metro Goldwyn Mayer, que ya archivo, así como hay archivos de la Cinemateca Nacional aquí, ¿no? Son archivos. Entonces, evidentemente, tú puedes hacer solamente, tú puedes seguir reproduciendo semióticamente ese archivo, porque este archivo viene siendo también culturalmente, ojo, un signo de la memoria. Exacto, de la Pero no identidad. para toda cultura, es así. Entonces, luego, un poquito antes también, o sea, cuando aparece, como decía Walter Benjamin, la época de la reproductibilidad técnica, inmediatamente aparece la idea de la archivación, que transforma completamente la idea de original. O sea, Tumberco decía, cuando el original se pierde, la última copia vale igual. Entonces, ¿qué es un archivo? ¿Son originales? No, en realidad no son originales. De hecho, sí, habrá algunos celuloides, pero son reemplazables. En la película de Godard se repite mucho la idea de un celuloide que se quema con el fuego. Okay. Y enseguida viene una explosión del napalm en Vietnam. Y luego viene un fósforo que se enciende. O sea, por ejemplo, ahí la metáfora del fuego es muy interesante. Sí. Ya el discurso particular. O sea, tú puedes hablar de archivo, semiótica de archivo, pero luego si tú con tranquilidad te pones, ya ver cuál es realmente la poética semiótica de ese autor. Bueno, vuelvo a Marcel Duchamp porque a mí, y hay otro tipo de archivo que mencionaba, el arte objetual, fue eso. Fue realmente, o sea, fue pensar en que la cultura de los objetos, el sistema de los objetos, silla, mesa, urinario, son elementos que yo puedo convertir en documentos vivos en un museo. Correcto, digamos, son también sistema de archivo. De hecho, entonces, Sí. un montaje museo-gráfico es un tipo de archivación. Es muy interesante, porque allá hay una gramática, hay una sintaxis, un modo de organización, y también hay, de alguna manera, toda una semántica, pero es distinta. Te vas a ir al archivo. Y bueno, quería terminar con un ejercicio que yo hice. Vengo haciendo hace muchísimos años, pero desde el 2005, 2004, que yo llamo la caja semiótica, Semiotic Box, que es un ejercicio autobiográfico, pero también semiológico, en el sentido en que el estudiante tiene que producir un contenedor, cualquier tipo, un contenedor, en el cual de alguna manera se ponga allí en acción básicamente uno de los modelos de Umberto Eco, que son los modos de producción semiótica, y yo comienzo eso básicamente con la huella. O sea, le digo, miren, lo primero que ustedes tienen que colocar en esa caja es una huella del cuerpo, que sería un indicio completamente singular, en principio, singular. Y luego, espejos, objetos, digamos, los objetos que más, supongamos, son importantes para esa persona, los que están más cerca de su cuerpo. Y como también pequeños análisis de una fotografía, por ejemplo, usando la cámara lúcida o el lámpara, lo que sea. Entonces, esa caja también se convierte como un archivo documental parcial de la semiótica, pero también una semiótica autobiográfica, que primero me interesa. Entonces, la persona también tiene que hacer como un mapa imaginario de un recorrido, supongamos, por los países que más le gustaría visitar y escoger de ese país una imagen más representativa. Es decir, es también un viaje, un tránsito. Y bueno, ha sido interesante.
Ha sido interesante. La noción de archivo surge a partir de la fotografía, porque es a partir de la fotografía donde podemos registrar las obras y la cultura como tal, a menos en el mundo digital. Bueno, no, sí, digamos, en la época de la Y en el no poesía, digital. sí, pero yo creo que en un cierto sentido. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de la fotografía, supongamos la idea de hacer una impronta de algo para conservarlo. El tema, por ejemplo, un tema muy sencillo, la Verónica. La Verónica que está en un cuadro bellísimo de Zurbarán, ¿no? La Verónica, que es un paño colocado en la cara, en sustancia, una marca. Okay. Esos son como antecedentes que se llaman prefotográficos, ¿no? Claro. Esos son, para nosotros en semiótica, son índices, son marcas indexicales porque remiten a algo singular que existe solamente eso. Sin embargo, cuando aparece pero eso está, como siempre, unido también a la semiótica de la falsificación, ¿no? Claro. De hecho, Umberto Eco tiene un trabajo muy interesante y la novela, una de las novelas de él, esa relación entre la huella original de Arcos, supongamos la huella de San Pedro, no sé, en la piedra, no sé qué, es como eso también suscitó la falsificación. O sea que están unidos esencialmente como inclusive no como dos signos enemigos, sino como dos signos que se van complementando, es decir, el original y la falsificación. Nosotros sabemos que una semiótica de los falsificadores es muy interesante, ¿no? Digamos, hay copias que son indistinguibles del objeto. Eso era un problema muy interesante para la semiótica. Por eso Eco dice, ya eso no importa. O sea, para la semiótica no importa cuál es el original, sino las propiedades y la eficacia que tiene cada uno de sus signos en su contexto. Excelente. Sí. Bueno, muchas gracias por venir al podcast. Fue un placer conversar contigo sobre semiótica y todo, filosofía y todo esto.